Desde un raro video que captura el exacto momento en que una represa de 95 años cedió ante su propio peso, hasta el colapso de una presa sobrecargada en California después de días de intensas inundaciones, pasando por una catástrofe en Brasil que golpeó casi sin previo aviso. Aquí presentamos 10 masivos fallos de presas que quedaron registrados en cámara. Número 10. Eden Beach, Michigan, es una pequeña comunidad ubicada en las orillas orientales del río Tittabawassee, aproximadamente una milla al norte del pueblo. En ese lugar se encontraba o se encuentra la represa Eden Beach, que bloqueaba el flujo de los ríos Tittabawassee y Tobacco para formar el lago Wixon. Decimos se encontraba porque la represa colapsó en mayo de 2020 debido a fuertes lluvias que azotaron la zona circundante. El colapso de la represa provocó una falla catastrófica. La afluencia de agua obligó a los residentes de Eden Beach y Sanford a evacuar mientras el agua avanzaba aguas abajo hacia la represa Sanford, ubicada a unos 10 kilómetros de distancia. Un afortunado residente estuvo presente para filmar el momento en que la represa se rompió inicialmente. There it goes. There it goes. There we go, there's the rush. Podemos ver como un poco de agua filtrándose a través de la represa de tierra. Quizás eso fue todo lo que nuestro camarógrafo necesitó ver para saber que la represa estaba a punto de ceder. Finalmente la presión se acumula hasta su punto de quiebre y el barro de la hierba se deslizan hacia adelante liberando toda el agua. Un informe de 502 páginas, redactado por un equipo independiente de expertos forenses, culpó del fallo y daño a la construcción original y a décadas de mala gestión. Si aquellos a cargo hubieran actuado de manera diferente, podrían haber evitado que la represa colapsara. Básicamente, las personas que construyeron la represa, que tiene casi 100 años, tomaron muchos atajos para realizar la represa lo antes posible. Número 9. Uttarakhand es un estado del norte de la India, a menudo que es conocido como Dev Bhumi, que se traduce como la tierra de los dioses. Este apodo proviene de los numerosos templos hindúes dispersos por la zona. También es un estado montañoso del Himalaya, lo que significa que su gente está a merced de las montañas. En febrero de 2021, una represa de glaciares se rompió en lo alto de las montañas, lo que provocó una enorme cantidad de agua y escombros que se precipitaron hacia los trabajadores de energía hidroeléctrica que se encontraban más abajo. Varios ángulos de este fatídico día muestran los poderosos que son realmente estas montañas. ये बेटा पार तो न गए पूर्व गए अड़क यार अड़क पाल में लेने का है कंपनी का यार वो तो नहीं होता देखिए भाई तूफान आ रहा जबरदस्त कंपनी की तरफ जा रहा है ये कंपनी का अरे मोरिया से हट रहा है ये मोरिया से मोरी तू भी हाल करो ये बड़ा ये क्यों है Se ve como un grupo de nubes que se desplaza por el valle, pero en realidad es polvo y escombros elevándose sobre las aguas enfurecidas. El agua helada se abre paso por el valle y arrasa la zona de abajo. Quizás lo más aterrador es el bajo y ominioso zumbido que proviene del agua en movimiento.
Un tiempo después el agua llegó a una represa en el valle y rápidamente rompió el concreto reforzado. Hubo discusiones sobre la causa del deslizamiento de tierra que provocó el colapso de la represa. Algunos culparon al cambio climático y otros lo atribuyeron a un efecto dominó de desastres naturales. Un estudio de junio confirmó que una masiva avalancha de rocas y hielo fue la causa del colapso y la posterior inundación. Se estima que la avalancha tenía alrededor de 27 millones de metros cúbicos de roca y hielo glaciar, que se derritió a medida que caía, lo que provocó la inundación. Puesto número 8. Aika es una ciudad húngara con alrededor de 35.000 habitantes. Está situada en las colinas de las montañas Bokoní y fue lugar de una catastrófica falla de la represa de residuos en octubre de 2010. La represa contenía una gran cantidad de lodo de bauxita, también conocido como lodo rojo, un subproducto del procesamiento de la bauxita en óxido de aluminio. El lunes 4 de octubre de 2010, la esquina noroeste de la represa colapsó, liberando alrededor de 1 millón de metros cúbicos de lodo rojo hacia los pueblos cercanos. Este lodo es una mezcla tóxica de productos químicos y, según algunos expertos, pueden ser reactivos. Las imágenes posteriores al desastre de la represa muestran lo que parece una plaga egipcia, consecuencia del colapso de la represa de lodo rojo que inundó un pueblo desprevenido. Los residentes trabajaron incansablemente para limpiar sus calles del lodo tóxico, pero este estaba literalmente en todas partes. Manchaba escaleras e incluso cubría a un perro. Entre 80 y 90 personas fueron hospitalizadas por quemaduras químicas y 10 personas perdieron la vida en el área. Al día siguiente, las autoridades cerraron la producción en la planta y ordenaron reparar la represa para el miércoles. El presidente de la compañía dijo que quería reanudar la producción durante el fin de semana y la planta volvió a abrir el viernes. El jefe de la planta y otros 14 empleados fueron absueltos de cargos de negligencia en 2016, lo que provocó indignación entre la población local. Número 7. Leshan es una ciudad de nivel prefectura en Sichuan, China, cerca de los ríos Dadu y Mian, donde viven más de 3 millones de personas, situándola entre Chicago y Los Ángeles en comparación. Lucerna también es hogar de la estatua del Buda gigante, tallada en las montañas del siglo VIII, que representa un enorme Buda sentado. Sin embargo, esas montañas del centro de China son altamente susceptibles a deslizamientos de tierra durante fuertes lluvias, lo que también provoca inundaciones que se han agravado en los últimos años. En julio de 2019, los trabajadores de carreteras corrieron por sus vidas cuando un enorme deslizamiento de tierra se desplomó desde la montaña y atravesó la represa que estaba abajo. No hay manera de detener todos estos árboles y rocas que se abren paso. Un trabajador corre tan rápido como puede mientras otro salta de su camión para observar cómo se desarrolla el desastre. Deben haber pensado que estaban a salvo, imaginando que disfrutarían del espectáculo en lugar de huir de él. Las inundaciones empeoraron en 2020 y los trabajadores de emergencia en la provincia de Sichuan se apresuraron a salvar la estatua del Buda gigante que ahora tenía el agua hasta los tobillos. El relicario de 1200 años de antigüedad no había visto el agua tan alta desde 1949. Número 6. Saisonbun es una nueva provincia de Laos, establecida en diciembre de 2013. Antes de ese año, la zona era un foco de conflicto ya que el ejército buscaba explotar a los indígenas por sus recursos. Desde su creación, el gobierno y la población nativa no han logrado llevarse muy bien. Las cosas empeoraron el 11 de septiembre de 2017, cuando la presa Nan Ao colapsó después de días de fuertes lluvias. La inundación cubrió los campos del cultivo con lodo, destruyendo las cosechas enteras de los agricultores, los que habían acabado de plantar. Algunos espectadores desde un acantilado cercano fueron testigos del poder del agua ese día. Podemos suponer que la presa falló momentos antes de que el agua lodosa se precipitara río abajo e inundara el sitio de trabajo. Un retroexcavadora intentó retroceder para evitar el peligro,
mientras que otros 2 conductores tocaban sus bocinas, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que el agua arrastró rápidamente sus autos, dejándolos a la espera de que la inundación disminuyera. 2 años después del colapso, 60 familias afectadas por la inundación aún esperaban compensación. Número 5. Sindh-Darya es una de las 12 regiones que dividen Uzbekistán. Se encuentra en la orilla izquierda del río Sir-Darya y es hogar de más de 860,000 personas. El río Sir-Darya fluye 1.400 millas desde la montaña de Kirguistán y desemboca en el lago de la Razón. La presa del embalse de Sardova retiene agua dentro del reservatorio, alrededor de 922 millones de metros cúbicos, que se utiliza para la irrigación de los campos agrícolas y de algodón circundantes. Sin embargo, el 1 de mayo de 2020, la presa falló, lo que provocó que toda esa agua se desbordara hacia los campos, causando una destrucción generalizada que llegó hasta la frontera norte de Kazajistán. La cámara enfoca el lugar donde la presa de Sardova falló y vemos cómo el agua se precipita y anega los campos. Luego algunos trabajadores de rescate avanzan por el agua mientras pasan por una casa que ha colapsado debido a la inundación. En otros lugares, la destrucción es impactante, ya que la mayoría de las viviendas parecen montones retorcidos de metal. 5 días de tormentas severas provocaron el colapso de una de las paredes, lo que hizo que el agua se derramara en los campos de algodón cercanos. En un intento de detener el derrame, las autoridades abrieron una compuerta en el canal llamado Golodonastevsky. Esto con la idea de que el agua fluiría hacia una serie de lagos y humedales. Sin embargo, el agua sobrepasó el canal y empeoró aún más las inundaciones. Según el Ministerio de Finanzas de Uzbekistán, la reparación de la presa costará 1.5 billones de son, es decir, un poco más de 400 millones de dólares. Continuamos con el puesto número 4. En Brasil, la misma empresa fue responsable de otro catastrófico fracaso en una represa de relaves diferente en Mariana, Brasil. El 5 de noviembre de 2015, la presa en el complejo minero de Mineral de Hierro colapsó, liberando 43.7 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos. El lodo contaminó el río 12 y eventualmente recorrió 425 millas a través de varios cursos de agua, llegando incluso al Océano Atlántico 17 días después del colapso. Para entonces, el daño ya estaba hecho, dejando suministros de aguas contaminadas y pueblos a lo largo del río 12 en una crisis humanitaria. Los pueblos aguas abajos de Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo sufrieron el impacto más grave, con 19 personas perdiendo la vida por la inundación. Desafortunadamente, Bento solo es accesible a través de caminos de tierra sin pavimentar, que quedaron cubiertos de lodo y desperdicios, impidiendo así que los bomberos llegaran a la ciudad para rescatar a alguien. La presa pertenecía a una empresa llamada San Marco, mientras que San Marco es propiedad conjunta de Vale y BHP Billiton, la compañía minera australiana. Un año después, el gobierno presentó cargos de homicidio y daño ambiental contra 21 ejecutivos de San Marco. Luego las cosas empeoraron cuando se filtró un informe de 2013 que indicaba problemas estructurales con la presa. Número 3. Brumadinho es un municipio en el sureste de Brasil. Con poco más de 4.000 habitantes, también es hogar de la mina de hierro Corrego de Feijão y el lugar de uno de los peores colapsos de presas en la historia. Pero en lugar de contener agua, la presa de Brumadinho retenía residuos tóxicos de la minería, llamados relaves. El 25 de enero de 2019, la presa de Brumadinho colapsó sin previo aviso y una masiva avalancha de lodo engulló la planta de hierro mientras los empleados almorzaban. Se extendió por millas a través del bosque antes de llegar al río Paraopeba. Las imágenes de una cámara fija realmente ponen la magnitud de la catástrofe en perspectiva. No es solo otra ladera de montaña, lo que se ve es todo un depósito de residuos y está a punto de colapsar. El muro de tierra cede, dando lugar a un poderoso deslizamiento que arrasa con todo a su paso. El barro y los escombros caen sobre la línea de árboles antes de dirigirse hacia la mina. Aquí se ve cómo la pared de escombros avanza a través del paisaje mientras los trabajadores escapan rápidamente. La presa pertenecía y era operada por una empresa llamada Vale, el mayor productor mundial de minería de hierro y níquel. Esta misma empresa fue responsable de otro fracaso catastrófico en Mariana, Brasil, 4 años antes, pero hablaremos de eso más adelante. Lamentablemente, el colapso de Brumadinho
se cobró 270 vidas, en su mayoría empleados de Vale, que estaban disfrutando de su almuerzo cuando falló la presa. Un hombre, Elías Núñez, logró sobrevivir para luego sentarse con la BBC para contar su angustiosa historia. Número 2. Hay varios megaproyectos que sonaban fantásticos en papel, pero que nunca vieron la luz del día. La represa de Auburn, en Auburn, California, es uno de estos proyectos, propuesto con una forma de controlar las inundaciones en el río americano. El concepto de la represa de Auburn nació oficialmente en 1950, pero llevó 18 años para que la construcción finalmente comenzara. Todo empezó con un túnel de desviación de $5.1 millones para redirigir el río americano a través de la ladera de la montaña. Sin embargo, todo se detuvo en 1975, cuando un terremoto de magnitud de 5.7 golpeó el área de Sierra Nevada, a unos 80 kilómetros del norte de la represa de Auburn. Los ingenieros y geólogos estaban preocupados de que su adorada represa no sobreviviera a un terremoto similar, por lo que pusieron fin al proyecto hasta que pudieran controlar una solución. Para 1979, los trabajadores ya habían construido una cimentación y una cofferdam de tierra hecha de arcilla, arena y suelo. Parecía que finalmente las cosas estaban avanzando. Sin embargo, en 1986, unas lluvias sin precedentes demostraron lo contrario. El agua llenó rápidamente la represa, hasta el punto de que su capacidad de almacenamiento y desviación se vieron superadas. Temiendo un desastre, los funcionarios comenzaron a liberar agua de las represas aguas abajo, y eso fue exactamente lo que sucedió. A medida que el agua excedente se derramaba sobre la represa, el suelo suelto comenzó a erosionarse. Si bien estaba diseñado para esto, ocurrió a un ritmo mucho más rápido de lo esperado. Poco tiempo después de que la represa se desbordara, la erosión había acabado su camino hasta el propio embalse, aumentando considerablemente el caudal. Hacia las 2:30 p.m. del 18 de febrero, casi la mitad de la represa había desaparecido. Afortunadamente, se evitó una tragedia aún mayor gracias a la rápida acción de los funcionarios para reducir el nivel de agua aguas abajo, lo que logró mantenerse firme durante el desastre. El colapso generó un nuevo interés de construir una represa adecuada, pero hasta el año 2022, la represa de Auburn es un agujero de dinero de varios miles de millones de dólares que probablemente nunca se construirá. Puesto número 1. Johnsbury, o Sanjay, como lo llaman los lugareños, es un pequeño pueblo en el norte de Vermont, a orillas del río, llamado Passumpsic. En 2006, fue nombrado el mejor pueblo pequeño por National Geographic debido a sus senderos para caminatas y su actitud yankee decidida. Tomás Nowinski salió a dar su paseo matutino cuando notó que el río parecía más crecido de lo habitual. Decidió filmar el agua cuando de repente apareció una furiosa torrente. Tom mantuvo la cámara grabando, arriesgando sus zapatos mojados en un frío día en Sanjay. Whoa. It's a flood. An ice dam just broke. I just started filming that at the right time, huh? Whoa. Holy smokes. Holy smokes. Oh my goodness. What in the world is this? Holy smokes. I've never seen this before. Oh my gosh. Los enormes trozos de hielo dejan claro lo que sucedió. Un dique de hielo, también conocido como taponamiento de hielo, se rompió río arriba, liberando toda el agua que había detenido. Cuando las temperaturas aumentan gradualmente, el hielo puede derretirse lentamente y permitir que el agua fluya a un ritmo razonable. Sin embargo, si la temperatura sube bruscamente, el dique de hielo se derrite demasiado rápido y se produce algo similar a lo que ocurrió en Sanjay. Si disfrutaste de este video y quieres ver otro igual, asegúrate de hacer clic en alguno de los videos que aparecen en pantalla. Gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo video.